En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a domingo, el Día del Señor. Empecemos el Evangelio. A ver qué Dios nos enseña. Es tiempo de ir a la iglesia, es tiempo de orar y pedirle a Dios por tantas cosas que están pasando dentro de nuestra iglesia. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio. No se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifícame nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón, en este día y para siempre, los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra, tú eres el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado, a mi esposa, hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos o familiares, o todos los que forman parte del pueblo bendito de Dios. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, domingo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 103, responsorial. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorioso para siempre y se gocen sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en él. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 3 al 7. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo.
porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, que a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan capítulo 20, versículo del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdone, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Hoy, ¿qué salmo es este? El 87, 86. Es el 103. 103, 104. Es triste. O sea, bueno, a ver, ahorita le pido a nuestra Santa Filomena y a mi madre que nos ayude, ¿no? Yo a poder discernir directamente, es que este día debería ser un día feliz, porque es Pentecostés. Tú recibiste el Espíritu Santo el día de ayer sábado. Hoy vas a comulgar ya, a partir de ahora, tu primer domingo. Pero muchos se quedaron afuera. Y es triste, es una queja mía contra la iglesia. La amo, la quiero, soy católico, pero a veces no estoy de acuerdo con las cosas. Las tengo que respetar porque ellos son puestos por Dios. Pero para que la gente que está viendo nos entienda, tenemos un grupo de jóvenes, la mayor parte parejas, que soñaban con casarse y necesitaban los sacramentos. Después de 7 meses de preparación, de estudiar lo que es la Santa Iglesia y las diferentes clases que les dimos, les salen con que no van a tomar su confirmación, sino es que se separan primero. Es imposible, yo no entiendo. Se están juntando para casarse. Es como si a mí hace casi 30 años, cuando yo empecé, yo no estaba casado por la iglesia, yo no conocía de la iglesia. Si me hubieran dicho a mí, sepárate de tu mujer o no recibe los sacramentos, yo no me hubiera recibido los sacramentos, porque yo no conocía nada de Dios. En pocas palabras, ellos me hubieran empujado para fuera de la iglesia. No se puede hacer eso. Entonces ruego a todos los que ven este programa, orar y rezar por todos los jóvenes que Dios quiera que les den la oportunidad de recibir la confirmación, de recibir el Espíritu Santo de Dios del que vamos a hablar el día de hoy. Y si esto pasa en otras iglesias católicas alrededor del mundo, pues ojalá nos dejaran saber, pero yo nunca lo había oído. Yo, quiero pensar que solamente es aquí en Austin, y oren y recen por ello. Vamos a ver qué nos enseñan las Escrituras. Dice la palabra de Dios: envía tu Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. ¿Qué es la faz de la tierra? ¿Todo lo que se encuentra? Todo, animales, insectos, todo lo que Dios creó. Todo ser vivo. Todo ser vivo, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Entonces, ¿para qué Dios va a enviar el Espíritu Santo si nos crió a nosotros? Porque aquí hay un espíritu malvado y él quiere que siempre estemos en lo bueno. Porque el espíritu malvado habita en nosotros. ¿Y tú tienes control con él? No. Nadie puede tener control con él. Por eso Dios necesita enviar su Espíritu. Lo que vas a recibir, lo que más bien recibiste ayer y hoy,
lo vas a fortalecer con la Eucaristía. ¿Qué sentiste tú cuando, bueno, ahorita hablamos de eso, y se renueva la faz de la tierra? Necesitamos ser renovados, transformados, incluyendo los animales. En el tiempo de Adán y Eva, los animales no tenían relaciones sexuales, ni se comían unos a otros. Los animales pasteaban, comían del pasto y convivían juntos. El hombre y la mujer estaban desnudos, no había lujuria ni nada de pecado, no había malos pensamientos, vivían bajo la gracia de Dios. Pero Eva pecó, mañana hablaremos de eso, mañana lunes, pero después del pecado, pues vinimos a dar a este mundo. Dice la palabra de Dios que cuando pecaron, estaban desnudos y Dios les puso pieles de animal para cubrir su pecado, su suciedad. ¿Qué entendías ahí? Pues que se les fue abierto los ojos. Ajá. Para darlo todo lo malo. Se vieron desnudos y la lujuria salió. Pero las pieles de animales es esta. Si te tocas, te pellizcas, esta es una piel de animal que cubre el verdadero yo, el alma. Pero el alma está manchada y esta carne es la suciedad y tenemos que purificarla. Por eso Dios envía su Espíritu y hoy te nos va a enseñar cómo nos puede purificar y cómo puede renovar la faz de la tierra. Y el Evangelio nos va a enseñar cómo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos. Hagamos pausa por pausa. Empieza, ¿cómo empieza? Al anochecer del día de la resurrección, el domingo, estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos. ¿Qué es la casa? La iglesia. La iglesia. Estaban escondidos en la iglesia. Estaban escondidos en la iglesia. Por miedo a los discípulos a los judíos. Necesitábamos el Espíritu Santo de Dios para poder pelear el derecho de Dios a hacer la voluntad de Dios. Tenían el espíritu muy caído, tenían miedo, dice la palabra de Dios. Mañana o a partir de mañana, a partir de ahora, tu espíritu se va a fortalecer cada vez que comas la Eucaristía y ese espíritu te tiene que dar valor para defender la verdadera iglesia de Dios y lo que es la voluntad de Dios. Enviaré mi Espíritu Santo y renovaré la faz de la tierra. Primeramente nos va a dar ese poder. ¿El poder de qué? Necesitamos un espíritu de fuerza, de poder, no un espíritu cobarde como el del diablo. Necesitamos un espíritu de poder, fuerte. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. La palabra paz, ¿qué significa? Tranquilidad, amor de Dios. La palabra paz que aparece shalom en el hebreo, para el judío, esta palabra la mencionan ellos como un saludo shalom, pero no es como decir hola o así, no es algo simple. Para ellos la paz, shalom, es paz, pero para ellos tienes que poner en práctica los mandamientos del Señor. Cada que ellos mencionan esa palabra, automáticamente ellos dicen: tengo que poner en práctica los mandamientos del Señor. No la mencionan así. Nosotros pensamos que nomás es un saludo. No, para ellos es más que un saludo. Tengo que poner en práctica. Por eso Jesús nos saluda en la iglesia siempre. ¿Cómo inicia la misa?
La paz del Señor esté con ustedes. En pocas palabras, pongan en práctica los mandamientos de Jesús, del Señor. Pónganlos en práctica. Tú ya los recibiste, los vas a tener que poner en práctica. Cada que oigas una misa, la paz del Señor esté contigo o con ustedes. Tú tienes que ponerte en la mente, tengo que poner los mandamientos de Dios en práctica. Y lo va a decir nuevamente. Cuando lo repite 2 veces es porque es muy importante. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Cuando los vio, les mostró las manos. ¿Por qué? Por lo de la crucifixión. ¿Qué es la crucifixión? ¿Qué simbolismo tiene? Que Él lo hizo por nosotros, por librarnos de nuestros pecados. La Iglesia Católica es judía. La Iglesia judía no fue destrozada. Los judíos se tienen que integrar a Cristo, que es la Iglesia Católica, tarde o temprano, porque ellos rechazaron al Mesías. Ahora tienen que entregar. Por eso nosotros comemos el cordero. Dios le dijo a los judíos, deberán comer un cordero con especímenes amargas o hierbas amargas. ¿Dónde está la hierba amarga? En el cordero que comemos en la iglesia. Porque es un mandamiento de Dios. Comerán cordero y hierba amarga. ¿En la confesión? No. Cuando Jesús está en la cruz, Él es el cordero. Ajá. Y dice la palabra de Dios, y vio que había un jarro de vino agridulce. Ese vino agridulce es la hierba mala. Denme a probar, lo probó. Cuando prueba se mezcla el agridulce con la carne del cordero. Por eso nosotros comemos el cordero con hierbas amargas. Ya está integrado ahí. Lo comemos. El primer mandamiento de Dios. La paz del Señor. Por eso va a repetir otra vez, Shalom. Háganlo el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? En Juan 6:53, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que me come y bebe, estoy en común unión. Envía tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Te tiene que renovar a ti, pero tienes que alimentarte. Pero para alimentarte necesitas algo más. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Como el Padre me ha enviado así, también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Dice, envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Jesús, Dios, le sopló y le dio su Espíritu. Divinidad, lo compartió con su Hijo, lo compartió y lo envió a este mundo a renovar la faz de la tierra. Así como el Señor me envió a mí, le dice a los sacerdotes, ahora yo los envío a ustedes. Y hace lo mismo que el Padre. Reciban el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesús, les da su Espíritu. Cuando el sacerdote perdona los pecados, no es el sacerdote, ese es Jesús mismo quien perdona los pecados. Cuando tú estás limpio de pecados, entonces puedes recibir el cuerpo bendito de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces tu cuerpo está renovado y así debe ser con toda la tierra. Por eso me da tristeza que en vez de que los acerquen a la iglesia, me alejen a los jóvenes de la iglesia. Da tristeza. Me da tristeza. Pero ellos son la ley que Cristo puso. Si el día de mañana estos jóvenes se pierden, ellos rendirán cuenta ante Dios. Yo como Poncio Pilato me lavo las manos y digo, Señor, más no puedo hacer más que orar y rezar y pedir la colaboración de todos. Oren por esos jóvenes. ¿Qué sentiste tú el día de ayer? El día que te confesaste. Pues sí me sentí liberado, pero al principio sí me tenía como mucha vergüenza.
por todo lo malo que había hecho. No podía ver al Padre a los ojos y es algo que yo siempre he tenido de cuando hablo. Siempre me gusta mirar a los ojos porque es algo que estás siendo sincero. Pero no podía, no sé, como que era algo muy fuerte. Pero ya cuando salí de ahí sí me sentí más tranquila. Porque pues sí me di cuenta que he cometido muchas cosas, pero así como me dijo el Padre que Dios siempre da la oportunidad y su misericordia. Y pues ya no voy a defraudarlo, primeramente Dios. Por eso dejó la confesión, porque vamos a caer. Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Dijo, no, Pedro, hasta 70 veces 7. En pocas palabras, hazlo hábito, porque ese va a ser tu trabajo. Perdonar pecados, limpiar almas. Envía tu espíritu y purificaré la faz de la tierra. Tu alma se purificó el día de ayer, entonces digna de recibir el Espíritu de Dios. Y ese temor, el diablo se lo pone a muchos. Y muchos que se creen machos dicen, yo no me confieso con un pecador. ¿Por qué? Porque son cobardes. Porque tienen miedo. Tienen el espíritu de, ¿cómo estaban los discípulos? Habla, Señor, que tu siervo escuche. En el Hecho de los Apóstoles. El día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte. A ver, estaban reunidos en un mismo Lugar. ¿Qué significa eso? ¿En la iglesia? Pues la iglesia, pero un mismo lugar es una unidad, unión. Cristo, la iglesia de Cristo es unidad, es unión. El diablo es división. Por ejemplo, si yo el día de mañana viajo a otro país, diga, ¿cómo te lo pongo? Hace poco vino un sacerdote de la India aquí a la iglesia de Guadalupe y pidió cooperación porque él estaba construyendo su iglesia en la India. Y la gente le dio dinero. ¿Por qué? Somos la misma iglesia, el mismo cuerpo, el mismo espíritu, unidad, el mismo Dios. Me decía un pastor pentecostal, nosotros estamos en 50 países, sí, pastor, pero vaya usted, es más, vaya aquí a México, no se vaya muy lejos. Y métase a una iglesia pentecostal y dígale, ¿sabe qué, pastor? ¿Me da permiso de predicar y recibir el diezmo hoy? A ver qué le dice. Le va a dar una patada donde la espalda pierde el... Porque no son unidad, son división, son de Satanás. Estaban en un mismo lugar. Unión, unidad. A ver, continúa. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Allá Dios les había dado el Espíritu Santo, su Espíritu, a los apóstoles. ¿Por qué se los dio allá? Porque son ellos los que tienen que empezar a trabajar, a limpiar las almas. Dentro del cenáculo había más de 120 personas y afuera había más de 500. En otros escritos de la iglesia se dice que había más de 500 afuera y 120 adentro. Y los sacerdotes tenían que tener el poder de ¿qué? De confesarle pecados a todos. ¿Por qué? Porque iba a venir Pentecostés, iba a venir el Espíritu Santo, se iba a renovar la iglesia, hoy era el nacimiento de la iglesia. Entonces ya todos limpios de pecados, dice la palabra de Dios, vino el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Ojo, cómo el Espíritu Santo se empezó a dividir en partes en cada uno de los miembros que estaban ahí. Es el poder que Dios tiene, dar un pedazo de tu espíritu para ti, para ti, para ti. Por eso los 7 sacramentos son la plenitud completa. Recibimos un pedazo del Espíritu Santo, un pequeño poder o mucho en el bautismo,
y luego lo recibimos en la confesión, luego lo recibimos en la Eucaristía, luego lo recibimos hasta que se llene la plenitud. Así como dice en el libro creo de Números, Moisés, cuando necesitaba ayuda, Jesús, Dios Padre Todopoderoso, le dijo, tráeme a 72 ancianos de todas las aldeas y tomaré de tu espíritu y le daré a cada uno de ellos. La plenitud son las 7. Eliseo le dijo a Naamán, sumérgete 7 veces y quedarás limpio. Tenemos que tener los 7 sacramentos para estar completamente limpios y se renueve la faz de la tierra. Y cuando ya recibió el Espíritu Santo en aquella casa que es la iglesia, ¿qué pasó? Y se posaron sobre ellos, se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En estos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, y otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia, y en Pánfila, en Egipto y en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos, proselitos, también hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. 18 naciones diferentes. Dice la palabra de Dios, venían todos los que viven bajo del cielo o debajo del cielo. ¿Qué te enseña? Que la iglesia es universal. Y universal significa católica. La palabra católica significa universal. Por eso se habla el mismo idioma en todos los países. El mismo idioma. Tú puedes ir a Francia y aunque tú hables español y entiendes lo que el sacerdote esté diciendo, aunque tú no hables una palabra de francés, porque es la misma misa alrededor del mundo entero. Tú no te puedes perder la misa por ninguna parte. Tú nos has visto cuando salimos de vacaciones, lo primero que buscamos en el lugar donde vamos, ¿qué es lo que buscamos? Una iglesia. Una iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ir a misa. No nos vamos a perder la misa. Sabemos que la misa es aquí, la misma allá, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Perú, en Argentina, en España, en Italia, en cualquier lado. Es la misma misa, se celebra lo mismo. Esa es unidad, es un mismo espíritu. A diferencia de los hermanos protestantes, cada quien enseña lo que quiere enseñar. Por eso, quitarse la venda de los ojos y unirse a la iglesia de Cristo si quiere ser renovado junto con Jesús. ¿Y qué pasó después? Y sin embargo hay quien nos oyó hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Cada quien nos oyó en su idioma. No habla de lenguas que no se pueden entender. El Espíritu Santo se manifiesta así, pero aquí está hablando de idiomas. Sí. El idioma de cada nación. Hablaron en árabe, hablaron en griego, hablaron en todos los idiomas de todos los países. La Iglesia Católica, Cristo nos habla en el idioma de donde tú eres. Ese es el poder de Dios. Allá en el libro de Génesis, en la Torre de Babel, el Padre Babel significa confusión, los confundió, les cambió el idioma. ¿Por qué? Porque querían alcanzar el cielo por sus propios méritos. Y Dios dijo, no, así no se alcanza el cielo. El cielo se alcanza por mi voluntad y la manera que yo quiero. Y les cambió el idioma, por eso nadie se pudo entender y fracasó la Torre de Babel. Por eso muchas iglesias fracasan, porque no tienen el mismo lenguaje. Y sin embargo a su iglesia les abrió la lengua para que hablaran el mismo idioma. ¿Cuál idioma?
el de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu y renovaré la faz de la tierra. La paz del Señor esté con ustedes. Hacer los mandamientos y sacramentos de Dios, dice el Evangelio. ¿En dónde? Dice Hechos de los Apóstoles, en la Santa Iglesia. Ahí estaban todos reunidos en la misma casa. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y lo que hemos aprendido el día de hoy revergülla en sus corazones. La faz de la tierra será renovada por el Espíritu Santo. Y créalo, Dios cuando dice una cosa lo va a cumplir. No importa qué tan terco y necio sea usted. Si usted está en los ojos de Dios para habitar en el cielo, usted va a ser renovado. O bendecido por Dios, o apaleado por el diablo, pero usted se tendrá que acercar a la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo. Oramos y rezamos para que sea bendecido por Dios, para que el día de mañana no solamente usted sea renovado, sino su esposo, sus hijos, sus padres, hermanos, amigos, familiares, su matrimonio. ¿Por qué sufren los matrimonios? ¿Por qué sufren por los hijos? ¿Por qué sufren por el esposo, por la esposa o por las necesidades económicas o enfermedades? Porque no han recibido el Espíritu Santo de Dios. El espíritu que tienen es el espíritu de falsedad, el espíritu de Satanás, el espíritu de temor. La paz del Señor esté con ustedes, y la paz del Señor solamente es en la Santa Iglesia, comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.